Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 121. Aparentemente porque estaba atendiendo todas las llamadas de Ji Shaolei, la cara de Qin Shuji estaba un poco sombría. Habló por teléfono y contó brevemente lo que había sucedido, y finalmente dijo: Ji Shao, ya sabes lo que sucedió, Zhou Dayan está haciendo cosas bajo tu estandarte, ¿cómo planeas lidiar con eso? Hubo un momento de silencio en el teléfono, y luego la persona al otro lado de la línea dijo algunas palabras sobre algo. Un momento después, Qin Shuji hizo que el viejo Ang le entregara el teléfono a Zhou Dayan, quien acababa de llevárselo al oído y escuchó solo unas pocas palabras dichas en el interior, cuando instantáneamente se puso pálido y tembló, a punto de quedarse inerte en el suelo. En este momento, todos sabían que el patrocinador de Zhou Dayan se había rendido con él, o más bien, su patrocinador no tenía la intención de defenderlo. De lo contrario, definitivamente no habría tenido esta expresión en su rostro. La persona que estaba fuera de la multitud, Ji Feng, no pudo evitar asentir levemente. Parece que el origen de este Qin Shuji puede no ser tan grande como el de Ji Shaolei, pero tampoco puede dejar que Ji Shaolei se preocupe, o tal vez, este Zhou Dayan es simplemente no en el escenario, no vale la pena que Ji Shaolei intervenga para protegerlo. Pero pase lo que pase, la actuación de Ji Shaolei hoy fue apenas aceptable. De hecho, como sabía que Zhou Dayan era el gerente de departamento del grupo Jianan de Ji Shaolei, Ji Feng ya había decidido que si Ji Shaolei insistía en usar el poder de la familia Ji para presionar a Qin Shuji esta vez, él intervendría. Y hablar con Ji Shaolei directamente. Quería ver hasta dónde podían correr salvajes los tres hijos de su segundo tío en Jiangzhou. Afortunadamente, fue suficiente que Ji Shaolei no interviniera para proteger a Zhou Dayan, sin importar cuál fuera la razón, no lo hizo. Lo único que le importaba era que lo que Zhou Dayan había hecho hoy había despertado su ira, especialmente porque la mujer sensual lo había llamado niño salvaje, lo que enfureció a Ji Feng. Sin embargo, Ji Feng también se sorprendió un poco al descubrir qué estaban haciendo Qin Shuji y el viejo An. ¿Cómo es que llamaron a tantos hombres grandes con una llamada telefónica y actuaron de manera tan imprudente? Obviamente, esta pregunta no obtendrá ninguna respuesta por un tiempo, pero el origen de Ji Feng para Qin Shuji, otro punto más importante. En este momento, incluso la arrogante mujer demonio a su lado sabía que estaban en un gran problema hoy, se habían metido con la persona equivocada. El rostro de la mujer demoníaca cambió instantáneamente, estaba temblando de miedo, pero debido a que estaba siendo sostenida por esos pocos hombres grandes, ni siquiera tuvo la oportunidad de quedarse sin fuerzas en el suelo. La mujer demonio tembló de horror. Marido. Zhou Dayan negó lentamente con la cabeza y de repente dio unos pasos hacia adelante, solo para ser detenido por el alerta viejo Wan. Zhou Dayan apretó los dientes y ferozmente se arrodilló frente al viejo Wan y se volvió hacia Qin Shuji, suplicando: Esta señora, lo que pasó hoy fue culpa nuestra, por favor sea noble y perdónanos un caballo. En este momento, el rostro del joven Zhou Xiaogan estaba igualmente desprovisto del tipo de arrogancia y presunción que había aprendido de su padre, volviéndose impresionante y finalmente llorando de miedo. De hecho, si lo piensas bien, un niño de 3 o 4 años sigue mirando los rostros de los adultos e imitándolos. Incluso si era malo, ¿qué tan malo podría ser? El carácter de un niño, al final, recae en los padres. Qin Shuji miró con indiferencia a Zhou Dayan, que estaba arrodillada frente al viejo Wan, sin la menor expresión en su hermoso rostro. Las personas que lo rodeaban no pudieron evitar simpatizar con Zhou Dayan, pero cuando recordaron lo dominante que era antes y su rostro arrogante, no pudieron evitar regodearse, o más bien despreciar. ¿Por qué debería haberlo sabido? Antes, dijo Semilla Silvestre, no solo pidió disculpas a la madre y la hija, sino que incluso quería 100.000 yuanes para pagar una compensación. Ahora, la madre de la pequeña tiene que pagar los daños e incluso pedir disculpas al otro lado juntos. Entonces, estaban a punto de comenzar a ajustar cuentas nuevamente, pero Zhou Dayan era un cobarde. Algunas personas entendieron la situación y no pudieron evitar negar con la cabeza en secreto. La madraza niña era una persona de cierto estatus a primera vista.
Una persona así, al ver que golpeaban a su hija, no solo no se enojó, sino que incluso llevó a su hija para disculparse con la otra parte, lo que significaba que la otra parte o no se preocupaba por su hija en absoluto, o bien, estaba realmente enojado. La noticia fue un poco sorprendente, ya que la hojeó casualmente. He-Fen buscó principalmente noticias sobre la ciudad de Jiangzhou, y después de una mirada general, no había muchas novedades, por lo que estaba listo para cerrar la página web. De repente, un anuncio apareció en los ojos de He-Fen. Era una noticia sobre una próxima exhibición de Jade y Taijade en la ciudad de Jiangzhou, y He-Fen recordó de inmediato que el Qin Shujie que conoció hoy no era el jefe de la empresa de joyería. Estaba un poco intrigado y hojeó las noticias en general. Resultó que en 3 días, el centro de exposiciones de Jiangzhou tendría una exhibición de jadeíta y jade, y habría una feria de piedras de jadeíta en bruto además de las exquisitas piedras de jadeíta y jade en exhibición. He-Fen vino de inmediato al espíritu, piedra en bruto de jadeíta. Parecía haber escuchado que la jadeíta crece de la piedra, las llamadas piedras en bruto de jadeíta son en realidad piedras en bruto de jadeíta, solo cuando se corta la piedra, podemos saber si hay jade en el interior, lo que equivale a una especie de juego de azar. Solo que este tipo de juego se basa en la vista y la experiencia, por supuesto, también tiene una gran relación con la suerte. Capítulo 122. Quedan 3 días más antes de que la exhibición de jadeíta y jade se lleve a cabo durante 4 días. Después de eso, es la feria de piedra en bruto de jadeíta de 2 días, que suma un total de 6 días. Desde que vio la información sobre la feria de piedra en bruto de jadeíta, la atención de He-Fen fue inmediatamente atraída hacia esta información. La feria de jadeíta durante los primeros 4 días no tiene mucho que ver conmigo, pero si puedo ir a ella, al menos todavía puedo comprender los precios de la jadeíta y las piedras de jade. De esta manera, definitivamente ayudará bastante con la feria comercial de jadeíta original más adelante. He-Fen estaba acostado en su cama y murmurando para sí mismo, calculando en secreto en su corazón. De hecho, la razón por la que estaba tan interesado en esta llamada feria comercial de jadeíta fue porque descubrió que este comercio parecía estar preparado para él por naturaleza. La jadeíta crece en piedra, de la que He-Fen había oído hablar ocasionalmente antes, y ahora que vio la información sobre esta feria, inmediatamente tuvo un cálculo en su mente. Su propia mirada podía atravesar barreras delgadas, como ropa humana, el área cubierta de pulpa de plata de los raspadores. Entonces, para esta enorme roca, si se pudiera ver a través de la misma, la enorme ganancia inesperada sería suficiente para volver loco a cualquiera. No podemos ser caóticos, tenemos que ser firmes. He-Fen se obligó a calmarse y concentrarse en su plan. En lo que a él respectaba, la oportunidad estaba ahí, pero era solo una oportunidad. Porque, en primer lugar, He-Fen no sabía si sus ojos penetrantes podían ver a través de la piedra. El segundo punto fue que He-Fen no sabía qué tipo de calificaciones se necesitaban para participar en esta exhibición de jadeíta, así como en la feria comercial de piedra en bruto jadeíta que vendría después. Para saber si los propios ojos penetrantes podían ver a través de las piedras, en realidad era muy simple, solo había que encontrar una piedra al azar y mirarla, así que esto no fue difícil de resolver. Porque si ni siquiera puedes ver a través de una piedra ordinaria, entonces no hay necesidad de ir a ferias comerciales, incluso si es una buena oportunidad, es inútil hacerlo sin esa habilidad. En este punto, es el requisito más básico. Aparte de eso, también existe la calificación para participar en la feria. He-Fen no pensó que él, un pequeño estudiante, podría ir a la feria de una manera tan grande. La mayoría de las ferias de esta naturaleza deben ser iniciadas por algunos grupos corporativos o algunos empresarios con fuertes recursos financieros. Este punto, sin embargo, es lo que le dio dolor de cabeza a He-Fen. Fuerte fuerza, He-Fen no pudo evitar sacudir la cabeza y reír con amargura, ¿dónde tenía más fuerza? Parece que incluso si puede ver a través de la piedra, es posible que no pueda llamar trágicamente a esa feria comercial.
Hiffen cerró los ojos y reflexionó, si esta vez la feria comercial es realmente la misma que pensaba, entonces solo hay una forma de participar en la feria comercial: cooperar con los demás. Hiffen ahora no tiene un colaborador y no quiere encontrar uno por el momento. Entonces, después de pensarlo, Hiffen decidió que sería mejor ir a echar un vistazo primero. De todos modos, la feria de Jade y Taijade que comenzó primero fue gratis, así que el gran problema era ir como turista cuando llegara el momento. En cuanto a la feria en la parte posterior, demos un paso primero y veamos qué sucede. Con una idea en mente, Hiffen volvió a sacar su teléfono y marcó el número de Tonglei. Hiffen. La voz clara y de alondra de Tonglei salió del receptor, haciendo que una sonrisa cubriera el rostro de Hiffen. Lei, el entrenamiento es muy agotador. De lo contrario, vuelve. Hiffen dijo con preocupación. Tonglei, esa chica que parecía tan delicada como una muñeca de porcelana, clara y hermosa, participando en el entrenamiento militar, hizo que el corazón de Hiffen doliera. ¿Quieres que vuelva? Tonglei sonrió con descaro. Hiffen asintió con razón, pero recordó que estaba en el teléfono y Tonglei no podía ver, por lo que también se rió. Por supuesto, tu hermano se merece un buen entrenamiento, pero tú eres diferente, no necesitas participar en ese tipo de entrenamiento militar, siempre que te ejercites más, es igualmente bueno para tu cuerpo. No por ahora, hablaré contigo cuando no pueda aguantar más. Tonglei lo pensó y decidió quedarse. He conocido a algunos amigos aquí y creo que es bastante bueno. Hiffen comprendió de repente, cuando estaba en la escuela secundaria, todos sabían que Tonglei era la hija del secretario del partido del condado, por lo que la mayoría de los que se acercaron a ella lo hicieron con algún propósito utilitario, o tenían miedo de acercarse a ella, dejándola sin muchos amigos. Ahora que tenía un nuevo amigo, Tonglei naturalmente lo apreciaba. Está bien, entonces, si no puedes aguantar más, asegúrate de llamarme, ¿entendido? Hiffen estaba un poco incómodo y volvió a amonestar. Tonglei se portaba muy bien frente a Hiffen, excepto por alguna travesura ocasional. Luego, los dos charlaron ociosamente por un tiempo, aunque Hiffen rara vez trató de convencer a una chica, su preocupación por Tonglei provenía de su corazón, lo que hizo a Tonglei muy feliz y funcionó mejor que cualquier palabra florida. Al escuchar las risitas de Tonglei por teléfono, el estado de ánimo de Hiffen también se iluminó. El tiempo pasó volando, pasaron 3 días en un instante, y la exposición de Jade y Taijade de Jiangzhou se inauguró oficialmente a las 9 am del 23 de septiembre. Durante estos 3 días, Hiffen solo hizo 2 cosas. El primero fue encontrar una piedra, demostrando que sí podía ver a través de las piedras y que su ojo penetrante era invencible. Lo segundo, fue buscar información en Internet, pasando por algunas de las clasificaciones de Jadeíta, las variedades y los precios correspondientes de los distintos grados en detalle. A través de una comprensión detallada, Hiffen no pudo evitar sorprenderse en secreto. En los últimos años, el precio de la jadeíta se disparó y, debido a que la extracción a largo plazo había hecho que una jadeíta extremadamente fina estuviera casi extinta, el precio naturalmente subió a pasos agigantados. La mayor parte de la jadeíta en el mercado ahora es de la variedad de agua ordinaria, pero la variedad de hielo o la jadeíta vieja más avanzada es muy rara. Además, el precio de la jadeíta también fluctúa mucho, pero en general, todavía muestra una tendencia al alza. En cuanto al jade, no fue fácil de entender para Hiffen, ya que había una gran diferencia entre el jade y la jadeíta, y no tenía planes de tener ningún plan en jade, por lo que simplemente lo hojeó casualmente. A las 10 de la mañana del primer día de la exposición, Hiffen llegó a la entrada principal del centro de exposiciones a tiempo. En ese momento, el recinto ferial ya estaba lleno de autos afuera, y la plaza de la entrada también estaba abarrotada de una gran cantidad de personas, quienes obviamente estaban todos aquí para participar en la exhibición de hoy.
De hecho, He-Feng sabía muy bien que la mayoría de estas personas que estaban afuera deberían ser algunas personas cuyo estatus no era suficiente para asistir a la ceremonia de apertura, y en comparación con los que estaban adentro que asistieron a la ceremonia de apertura, la mayoría de ellos eran solo algunos peces pequeños y camarones. Esto es exactamente lo que quería He-Feng, porque ahora también es un pez pequeño y un camarón pequeño, ni siquiera un camarón pequeño, solo un estudiante sin rango. Quienes pueden participar en la exposición son al menos figuras de la industria de la joyería y el jade, ¿y cuál de estas personas no tiene un poco de dinero? El depósito total de He-Feng es solo un poco más de 100,000, de los cuales todavía hay más de 60,000 en la cuenta de Xiao Yuxuan. Cuando pensó en Xiao Yuxuan, el corazón de He-Feng se llenó de melancolía. La hermosa mujer que también hizo que su corazón palpitara, ¿a dónde se había ido? La figura que vio en el campus de la Universidad Unida ese día, ¿era Xiao Yuxuan? Sacudiendo levemente la cabeza y sacudiéndose todos esos pensamientos complicados, He-Feng se paró en la parte más externa de la multitud, esperando entrar con estas personas. Al mismo tiempo, también estaba tratando de escuchar a estas personas charlando, para poder aprender información relevante. Efectivamente, He-Feng escuchó una información que lo hizo reír amargamente. Esta vez, el primer día de la exhibición de Jade y Taijade fue solo para personas de la industria, y desde el segundo día hasta el final, fue solo para algunos visitantes comunes. En ese caso, He-Feng no tuvo que venir tan temprano, podría haber venido mañana y entrar como visitante abiertamente. Pero como estaba aquí, He-Feng, naturalmente, no quería simplemente volver, decidió que encontraría una manera de mezclarse más tarde. Cuñado, tu negocio es tan grande, debes ser uno de los principales invitados a esta exhibición de jade, ¿verdad? Justo cuando He-Feng escuchaba a escondidas la conversación de los demás, de repente se escuchó una voz familiar, lo que provocó que una luz fría brillara en los ojos de He-Feng y su rostro se hundiera abruptamente. Giró levemente la cabeza hacia los lados, y la luz de sus ojos vio instantáneamente que a una distancia de unos 20 metros de él, una figura voluptuosa estaba parada allí, pero era el viejo conocido de He-Feng, Ushueui. Junto a Ushueui había dos personas a quienes He-Feng también conocía. Estas dos personas, una de ellas era una mujer muy sensual vestida con una falda súper corta con un pequeño chaleco en la parte superior, dejando al descubierto una pieza blanca como la nieve, mostrando la mitad de su vientre en el medio y una cabellera pelirroja, haciéndolo lucir como si fuera una chica de la calle. El otro, un hombre de cabeza gorda, el sol a las 10 en punto no hacía demasiado calor, pero este hombre ya sudaba profusamente y parecía muy incómodo. Estas dos personas, naturalmente, eran la hermana y el cuñado de Ushueui. Al verlos a los tres, una luz fría bailó en los ojos de He-Feng. Todavía recordaba claramente las vacaciones de invierno de su último año, cuando los tres hombres de Ushueui vieron a He-Feng y su madre vendiendo verduras en la calle, ese tipo de insulto condescendiente e implacable. Antes de ese momento, He-Feng nunca había sentido un odio a medias por Ushueui, sin embargo, fue ese insulto lo que hizo que He-Feng realmente se enojara. Podía ser insultado por cualquiera de la forma que quisiera, pero simplemente no podía tratar a su madre con una falta de respeto a medias. He-Feng volvió a girar la cabeza, no quería que el trío de Ushueui lo reconociera todavía. En este momento, la voz de la hermana de Ushueui se escuchó, así es, Xiaohui, la empresa de joyería de su cuñado, es muy famosa en Jiangzhou, esta vez la exposición de joyería, su cuñado definitivamente será uno de los principales invitados. Oye, no seas demasiado ostentoso. El cuñado de Ushueui agitó la mano, pero su rostro no pudo ocultar la mirada engreída. La exposición comenzó a las 9 y la ceremonia inaugural finalizó a las 10. Aquellos que fueron invitados a la ceremonia de apertura fueron considerados los invitados principales, mientras que otros, como máximo, solo podrían considerarse expertos de la industria. Este hombre es tan desvergonzado que no tiene miedo de que se rían de él. Capítulo 123.
Hifen se paró en la plaza mientras esperaba, escuchando al cuñado de Ushuaui presumir con aire de suficiencia allí, con una mezcla de diversión y buen humor. Lo que le divirtió fue cómo el cuñado de Ushuaui, quien también era considerado un hombre de negocios, se atrevió a hablar en grande con tanta imprudencia en esta plaza. Uno debe saber que casi todas las personas que vinieron hoy eran conocedores de la industria, y aunque estas personas no fueron invitadas a la ceremonia de apertura, al menos se las consideró personas de cierta fuerza. El cuñado de Ushuaui tampoco fue invitado a la ceremonia de apertura, lo que significaba que no era tan fuerte como podría ser. Si se atrevía a hablar de esa manera en tales circunstancias, que se rieran de él era un asunto menor, pero si los demás lo menospreciaban, tendría un gran impacto en su voz en el futuro. Parece que este también es un matón. Hifen dio una sonrisa secreta desdeñosa. Al mismo tiempo, también se enteró de que Ushuaui había venido a Jiangzhou, solo que las universidades de Jiangzhou estaban en entrenamiento militar ahora, y él mismo solo había salido del campamento militar por razones especiales. Entonces, ¿cómo es que Ushuaui tampoco había participado en entrenamiento militar? En teoría, no debería estar disponible en este momento. Parece que Ushuaui debió haber usado algún método especial para no ir también al entrenamiento militar. Debido a la proximidad y al incesante alarde estridente del cuñado de Ushuaui, Hifen solo pudo sonreír con amargura y soportar el tormento de sus oídos. Afortunadamente, el alarde del cuñado de Ushuaui no duró mucho y la ceremonia de apertura terminó. En este momento, la multitud en la plaza comenzó a ingresar gradualmente a la sala de exposiciones, y Hifen también entró con la multitud. Sin embargo, pronto Hifen encontró algo mal: aquellos que iban frente a él, tenían un boleto para la sala de exposiciones en sus manos, o más bien, esa era una especie de invitación como las imágenes que se ven en él en lugar de la cosa real en el spot, y uno por uno, Hifen reconoció varios grados de jadeíta, como jadeíta violeta, jadeíta acuosa y otra jadeíta de algún grado inferior. En cuanto a la antigua variedad de hoyo, Hifen también vio algunos de ellos. Tan pronto como los vio, Hifen no pudo evitar sentirse atraído por ellos. El tipo de jadeíta vidriosa que parecía una esmeralda era realmente algo de lo que uno no podía apartar la vista. Por supuesto, además de la apariencia de estas soberbias jadeítas, lo que también llamó la atención fue el precio. La jadeíta de vidrio, que solo tenía el tamaño de una uña, alcanzaba los 600.000 a 700.000 yuanes, lo que hacía que Hifen fuera simplemente increíble. Los precios de estas cosas eran demasiado escandalosos, ¿no es así? Me temo que un pequeño colgante podría comprar una casa. Hifen no pudo evitar suspirar, aunque el precio de esta jadeíta también se había especulado, pero algo tan hermoso y costoso era realmente muy atractivo. Después de echar un vistazo a la sala de exposiciones, pero para algunas de las variedades introducidas en línea, Hifen las había visto en su mayoría. Por supuesto, miraba principalmente a la jadeíta, ya que el jade era difícil de agarrar y era de poca utilidad para él por el momento. El dinero de la entrada no se gastó en vano. Hifen dijo en secreto en su corazón. Hoy, cuando vino de visita, no solo obtuvo información, sino que también aprendió sobre los precios de varios grados de jadeíta, especialmente los tableros de descripción junto a esos jadeítas, lo que hizo que Hifen viera muchas cosas. Luego, a través de algunos de los conocimientos que aprendió en línea, Hifen sabía casi todo sobre el mercado de jadeíta y algunas reglas comerciales básicas en su mente. Después de otra ronda, después de asegurarse de que no quedara nada atrás, Hifen salió de la sala de exposiciones y se preparó para esperar la feria 2 días después. Hifen volvió a pensar en Ushuaui, y dado que su cuñado también había venido de visita, esto demostró que el hombre de cabeza gorda también debe estar en este negocio. Entonces, en la feria 2 días después, ¿se volvería a encontrar con ellos? Hifen realmente no tenía ningún sentimiento a medias hacia el trío de Ushuaui, y no quería pelear con ellos en la feria comercial, y mucho menos que se burlaran de él.
Es mejor que no vengan y se metan conmigo, de lo contrario, por primera vez, Hiffen tuvo la idea de intimidar al trío de Ushui con su historia familiar, y esta era la primera vez que tenía la intención de hacerlo. Intimidar a otros con su poder. Porque, Hiffen no quería soportarlo más. Durante los siguientes 2 días, Hiffen se quedó en el dormitorio y no fue a ningún lado, solo leyendo libros a gusto. Estaba estudiando economía y gestión, y su curso de primer año era muy superficial, con algunas de las teorías más básicas y algunas explicaciones de términos y demás, que Hiffen luego memorizó en su cabeza hasta la muerte. Pronto, la feria comercial llegó oficialmente y Hiffen se mostró cauteloso. Esta es la primera vez que se embarca en su propio negocio, absolutamente solo puede ganar, no perder. Capítulo 124. Después de la exhibición, la feria finalmente llegó según lo programado, y Hiffen llegó a la puerta de la feria con un bolso de mano que contenía todos los fondos. La feria y la exposición no se llevaron a cabo en el mismo lugar. La exposición se llevó a cabo en el centro de exposiciones de la ciudad de Jiangzhou, que fue construido como un palacio, dejando una impresión muy profunda en Hiffen. Sin embargo, la feria fue diferente porque todas las piedras eran piedras de jadeíta, algunas de las cuales pesaban varias toneladas, por lo que sería inapropiado mantenerlas en el centro de exposiciones. Por lo tanto, la feria se llevó a cabo en el recinto de un almacén de una fábrica en un suburbio no muy lejos de la ciudad universitaria. Por supuesto, se había construido temporalmente una cerca de 3 metros de altura alrededor del almacén y había varias fuerzas de seguridad, por lo que se consideró seguro. De hecho, todos sabían que, aparte de esas piedras en bruto que eran de tamaño demasiado pequeño, la gran mayoría de ellas no pesaba menos y era demasiado difícil robarlas. Aún así, Hiffen todavía no pudo encontrar la ubicación de la feria comercial a tiempo, después de todo, ya se consideraba un suburbio, por lo que Hiffen solo podía tomar un taxi directamente allí. Cuando llegó al exterior del almacén de la fábrica, eran alrededor de las 9 de la mañana. En este momento, ya había mucha gente en la feria mirando de un lado a otro las piedras en bruto que se colocaron en el patio. Muchas de estas personas estaban juntas de 2 en 2 y de a 3, y muchas de ellas incluso tenían lupas en la mano, como si estuvieran tratando de mirar las piedras en bruto con cuidado. De hecho, la llamada Feria de la Piedra en Bruto es una gran apuesta, o lo que la gente en la industria llama apostar por las piedras. Si una piedra muestra algunas de sus características, es posible que pueda apostar por ella, pero para aquellas que no muestran ningún signo, solo una piedra grande, es realmente una apuesta para comprar. Se dice que hasta ahora, no existe ningún instrumento que pueda detectar si hay jadeíta en la piedra o no, por lo tanto, obviamente no es demasiado seguro confiar solo en la vista y la experiencia, sino también en una cierta cantidad de suerte. Que no es diferente del juego. La primera vez que asistió a una feria de este tipo, Hiffen parecía inevitablemente un poco emocionado. Cualquiera que pudiera poseer el ojo penetrante para ver a través de las piedras y encontrar tales oportunidades no podría permanecer completamente tranquilo. Sin embargo, Hiffen estaba tan tranquilo como siempre en la superficie, vistiendo una camiseta de manga corta, jeans, un par de zapatos casuales de cuero debajo de sus pies, un reloj deportivo en su muñeca y una cartera en su cuerpo, a primera vista. Se veía como un estudiante que ya no era común, discreto en esta bulliciosa multitud. Este es exactamente el efecto que Hiffen quería, no quería que la gente lo notara, al menos, que no notara su comportamiento inusual, de lo contrario, podría causar algunos problemas. Para evitar que otros vieran que era un aficionado, Hiffen miró el patio casi lleno de piedras en bruto y no se apresuró a verlas, sino que prestó atención en silencio a los movimientos de los demás. Hiffen notó que había muchas personas con aspecto de jefes en el patio, todos con algunos secuaces, mirando tranquilamente las piedras en bruto. La mayoría de las veces, fue uno o dos de los hombres un poco mayores debajo de ellos quienes primero miraron alrededor de las piedras en bruto de jadeíta para verificar el estado general. Si encuentran una piedra que pueda producir jadeíta, usarán una lupa para mirar más de cerca antes de negociar un precio con el propietario que vende la piedra original.
Después de ver a varias personas hacer esto en sucesión, Hiffen se dio cuenta de que estas personas responsables de mirar las piedras en bruto deberían ser expertos contratados por esos propietarios, o personas que tenían más experiencia en esta área, para que las piedras en bruto compradas en esta manera tendría una mayor probabilidad de producir jadeita. Según el entendimiento de Hiffen, si la piedra original comprada producía jadeita y valía más que el precio de la piedra original, significaba que se apostaba y viceversa, se apostaba. Estos jefes obviamente no querían arriesgarse al colapso, por lo que trajeron a estas personas experimentadas. Al ver esto, Hiffen no pudo evitar respirar en secreto un suspiro de alivio. Afortunadamente no esperó a ver las piedras originales, de lo contrario, otros habrían visto de un vistazo que era un aficionado, y luego en términos de precio. No sería tan bueno. La primera vez que entró, recordó que parecía haber alguien vendiendo lupas en la entrada, y aunque fingiera, tenía que actuar como tal, para que al menos cuando llegara el momento de regatear, pudiera decir alguna cosa. Sin embargo, cuando Hiffen compró la lupa y regresó a la entrada, de repente notó que una figura gorda se estrellaba contra él. Hiffen reaccionó con entusiasmo y dio un paso atrás ferozmente junto a él, esquivando. Estallido. La figura obesa tropezó y se balanceó varias veces antes de estabilizarse. Cariño, ¿estás bien? Una voz tan susurrante que le dio a la gente la piel de gallina sonó repentinamente desde un lado, seguida por una mujer con una melena pelirroja que rápidamente se acercó y sostuvo la figura obesa. Hiffen estaba atónito. Estas dos personas, ¿no eran la hermana y el cuñado de Ushuaui? Inmediatamente volvió la mirada hacia un lado, justo a tiempo para ver a Ushuaui, quien también parecía aturdido. Es realmente injusto. Estas palabras aparecieron en la mente de Hiffen cuando le dio a Ushuaui una mirada débil como si estuviera mirando a un extraño, y luego caminó hacia el patio. Niño, detente ahí mismo. El cuñado de Ushuaui gritó enojado y dio unos pasos hacia Hiffen, bloqueando su camino. Las cejas de Hiffen se arrugaron instantáneamente cuando inmediatamente olió un olor a alcohol hinchado. Claramente, este hombre parecía tener resaca. Niño, ¿por qué no me sostuviste ahora? Maldita sea, si me caigo, tú serás responsable. El cuñado de cabeza gorda de Ushuaui maldijo. La cara de Hiffen se hundió. ¿Intentas maldecir de nuevo? Hoy en día, Hiffen ya había tenido un aura extraordinaria, y cuando hundió su rostro, una majestad se reveló de inmediato, lo que hizo que el hombre se quedara atónito y mirara a Hiffen durante mucho tiempo, pero no se atrevió a decir ni medio palabra. Hiffen resopló con frialdad, le dio al hombre una mirada de disgusto y se volvió para irse. Maldita sea. Fue solo hasta que Hiffen se alejó que el cuñado de Ushuaui reaccionó, y sintió una punzada de vergüenza al pensar que había sido intimidado por una mirada de Hiffen. Maldito mocoso, si te atreves a meterte conmigo Wu Chang-kun, estás muerto. El hombre de cabeza gorda, Wu Chang-kun, se puso furioso por la vergüenza y la ira y no pudo evitar maldecir. Cariño, ese hombre ahora parece un poco familiar, ¿lo hemos visto en algún lugar antes? Preguntó la hermana de Ushuaui con sospecha. Hermana, cuñado, ese hombre de ahora era Hiffen. Ushuaui habló. ¿Qué? La hermana de Ushuaui inmediatamente gritó. ¿Ese es ese pobre chico? ¿Se atreve a hablarle así a tu cuñado? No puedo prescindir de él. Wu Chang-kun resopló enojado. Sin embargo, en los ojos de Ushuaui, apareció una mirada de pensamiento profundo. El tipo de aura que Hiffen acababa de mostrar era realmente impresionante. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, Ushuaui negó con la cabeza con desdén. Entonces, ¿qué pasa si el impulso es fuerte? No puede ser una comida, el dinero es lo más importante. Al igual que ella, debido a que su cuñado era rico, ni siquiera tuvo que participar en el entrenamiento militar, mientras que los otros estudiantes todavía sufrían de entrenamiento. Ushuaui estaba tan orgullosa de sí misma, pero al mismo tiempo también estaba desconcertada. ¿Cómo podría aparecer Hiffen aquí? Según la razón, ahora también debería estar en entrenamiento militar, ¿verdad? Sin pensarlo mucho, Ushuaui siguió a su hermana y a su cuñado a la feria.
Lo que sucedió justo ahora no afectó mucho a Giffen. En este momento, estaba sosteniendo una lupa en su mano, mirando cuidadosamente una piedra en bruto, mientras que de hecho, su mirada ya había visto a través de la lupa y la piel exterior de la piedra, y vio el interior. Giffen negó ligeramente con la cabeza en su corazón. Dentro de esta piedra, era solo una niebla verde como algo. Obviamente, la piedra fue excavada demasiado pronto, la jadeíta aún no se había formado en el interior. Giffen tampoco se movió y volvió a mirar las otras piedras en bruto. Había cientos de puestos como el que Giffen estaba mirando ahora, en todo el recinto del almacén de la fábrica, y el alcance del compuesto era enorme, por lo que era imposible para Giffen mirarlos uno por uno. Simplemente dejó que su el cerebro inteligente activó la biocorriente y se detuvo, primero barriéndola con una mirada, y solo cuando había una piedra que valía la pena notar, la miraba seriamente. Jefe, ¿cómo vende esta piedra en bruto? Giffen señaló un trozo de piedra en bruto frente a él que tenía la mitad de la altura de un hombre. Había una fina capa de niebla verde en el exterior de esta pieza de piedra en bruto, y parecía ser de buena calidad, pero Giffen sabía que en realidad no había nada dentro. De hecho, lo que estaba mirando era el que estaba al lado, que era del tamaño de una piedra de molino. Aunque nunca antes había hecho negocios, Giffen sabía que cuanto más miraba un trozo de piedra en bruto, más no debía revelar ningún indicio de ello, de lo contrario, el jefe estaría pidiendo mucho. El jefe era un hombre de unos 40 años y vestía de una manera muy normal. Echó un vistazo a Giffen e inmediatamente frunció el ceño y dijo: «Hermanito, todavía eres un estudiante, ¿verdad? Este trozo de piedra en bruto no es barato». Giffen naturalmente entendió lo que quería decir, estaba preocupado por no poder pagarlo. El jefe siempre tiene que decir el precio primero. Giffen sonrió y dijo: 700.000. Cuando el jefe vio que Giffen no se inmutó, no pudo evitar sacudir ligeramente la cabeza y dijo con una sonrisa. Giffen se quedó sin palabras. El dinero que tenía consigo no era ni siquiera una décima parte de precio. De hecho, no puedo pagarlo. Giffen bajó la cabeza un poco y, sin inmutarse, señaló la piedra en bruto más pequeña junto a él. ¿Qué hay de esta? 130.000. El jefe estaba un poco impaciente. A sus ojos, Giffen definitivamente no podía permitírselo. Jefe, esto es demasiado caro, ¿no? Esa piedra original acaba de salir verde, así que no es demasiado pedir 700.000, pero esta, no es nada, es demasiado arriesgado. ¿Y quieres 130.000? Giffen argumentó de inmediato. Yo digo, hermanito, ¿lo vas a comprar o no? No te metas en problemas si no lo compras, ¿de acuerdo? El jefe ni siquiera se molestó en discutir con Giffen. Giffen estaba a punto de hablar cuando escuchó una voz junto a él que repentinamente sonó. Jefe, este es solo un niño pobre, por lo general su familia todavía vive de la venta de verduras, ¿cómo puede permitírselo? La frente de Giffen se frunció y, sin darse la vuelta, supo quién era el orador. El cuñado de Wu Shuei, Wu Changkun, se acercó con una mirada de desdén ligeramente temblorosa. Capítulo 125. No puedo pagarlo, puedes pagarlo tú. Giffen frunció el ceño, se dio la vuelta y preguntó con voz fría. Si quieres actuar como un gran gastador, tienes que tener la capacidad de actuar como un gran gastador. Wu Changkun estaba instantáneamente furioso. Mocoso, ¿te atreves a decir que estoy actuando como un gran gastador? No es así. Giffen respondió con desprecio. Oye, chico, ¿sabes cuánto cuesta una prenda de vestir en la OCI? No se puede ganar tanto dinero en un año vendiendo verduras. Wu Changkun dijo con desdén. Un vendedor de verduras que se atreve a venir a la feria de piedra en bruto de Jadeíta, ¡qué risa! Giffen abrió la boca y quiso replicar, pero pensándolo bien, retiró sus palabras. De hecho, Giffen sabía que no había jadeíta en las dos piedras de jadeíta que acababa de negociar con ese jefe, y había querido provocar a Wu Changkun para que las comprara para poder socavarlo. Pero la arrogancia de Wu Changkun había enfurecido por completo a Giffen. Por lo tanto, Giffen no iba a hacer eso. Para estafarlo, tuvo que estafarlo mucho y creía que unos cientos de miles para Wu Changkun no podrían dañar su vitalidad.
Un patán, ¿te atreves a venir aquí y fingir que también gastas mucho? Al ver que Ji-Fen quería decir algo pero se detuvo, Wu Chang-kun inmediatamente pensó que tenía miedo e inmediatamente se burló de él. Así es, chico, ya que estás cargando una bolsa, no estás tratando de tomar una oveja de la mano aquí, ¿verdad? La hermana de Wu Shueui también lo siguió, diciendo con desdén. Ji-Fen sonrió con frialdad y dejó de prestarles atención, pero se volvió hacia ese jefe y dijo. 40.000, compraré esta piedra en bruto de Jadeita. Es una broma. Ese jefe casi saltó, 130,000 se convirtieron en 40,000 en un abrir y cerrar de ojos, esa fue una diferencia demasiado grande. Sacudió la cabeza y dijo. Hermanito, si sinceramente quieres comprarlo, tómalo por 120.000, si es menos que eso, no hay necesidad de hablar de eso. Oye, esto es simplemente un robo abierto. La hermana de Wu Shueui se burló con desdén desde un lado. Ji-Fen no estaba enojado, ya había decidido que si no se movía, tendría que quitarle la vida a Wu Chang-kun. Por lo tanto, simplemente ignoró las burlas de Wu Chang-kun y su esposa. La mirada de Ji-Fen cayó sobre una pequeña piedra en el borde del puesto. Esta era una pieza de piedra de jadeíta casi del tamaño del puño de un adulto, en la superficie, solo había una tenue niebla verde, de hecho, según el entendimiento de Ji-Fen, una piedra de jadeíta, obviamente ya había marcas de corte en ella, obviamente solo una piedra de desecho. Quizás fue por este toque de niebla verde que el dueño del puesto se arriesgó. Jefe, ¿cómo vende este trozo de piedra en bruto? Ji-Fen se puso en cuclillas, un poco molesto en su corazón. Estaba seguro de que había jadeíta en este pequeño trozo de piedra en bruto, y todavía era de buena calidad, debería ser un jadeíta de agua, y este trozo, si se sacaba todo, debería poder hacer algunos pares de brazaletes y algunos colgantes, y al precio actual, costaría casi 2 millones o más. Ji-Fen originalmente no tenía la intención de preguntar el precio de esta pieza de piedra en bruto directamente, sino que solo quería comprar una piedra de desecho, por lo que, de paso, compró esta pequeña pieza de piedra en bruto para que no llamara la atención. Pero Wu Chang-kun intervino de repente, haciendo que la intención original de Ji-Fen fracasara, por lo que solo pudo pedir el precio directamente. Esta pieza, bueno, 3.000. Dijo el dueño del puesto, y aunque se veía serio, Ji-Fen todavía veía una mirada de lleno de cuidado en sus ojos. Evidentemente, el dueño del puesto no le dio mucha importancia a este trozo de piedra de desecho. Ji-Fen frunció el ceño. 3.000 es demasiado caro, ¿no? Jefe, como sabe, solo soy un vendedor de verduras, vine aquí solo para divertirme un poco y crecer, ¿qué tal esto? ¿500? ¿500? Bien. El dueño del puesto agitó la mano, abierto para negocios, incluso si es para hacer un amigo. Ji-Fen inmediatamente sacó 5 billetes grandes y se los entregó al jefe, y luego tomó la piedra de desecho en sus manos. ¡Ay yo! Mira, un niño pobre que vende verduras no es común, compra piedras crudas de jadeíta por cientos de dólares. Palabras tan sarcásticas, me temo que cualquiera pueda entender. Ya sabes, piedras en bruto de jadeíta, unos pocos cientos de dólares no se pueden ver muy a menudo. No es que el precio sea demasiado alto, sino que es demasiado bajo. Incluso si se trataba de una piedra de desecho ordinaria, no era inusual ver algunas decenas de miles o cientos de miles. Ahora que Ji-Fen había comprado una piedra de desecho de 500 dólares, era inevitable que se encontrara con un sarcasmo desenfrenado. Oye, Shuekin, no puedes decir cosas así. El chico que vende verduras compra piedras crudas, naturalmente, con los ojos de un vendedor de verduras, ¿aún puedes pedirle que tenga buen gusto y visión? ¿No sería eso demasiado difícil para la gente? Wu Chang-kun se rió a carcajadas. Sin embargo, Ji-Fen solo sonrió levemente y miró a la hermana de Wu Shueui, pensando. Entonces, esta mujer que parece una niña de la calle se llama Wu Shuekin, qué desperdicio de un hombre tan tranquilo. Hermana, cuñado, vámonos a otro lado, no tengas mala suerte aquí. Wu Shueui habló con más sangre fría y más snob. Derecha. Derecha.
también estamos aquí para comprar las piedras originales, no podemos tener mala suerte aquí con el pobre chico. Wu Chang-kun dijo esto, pero no tenía intención de irse, todavía tenía que darle un buen sarcasmo a este pobre chico que se atrevió a contradecirse aquí, ¿cómo pudo irse tan temprano? Además, Wu Chang-kun había tenido durante mucho tiempo otros pensamientos sobre Wu Shuewi, su cuñada nominal, y cuando recordó que Wu Shuewi una vez había estado enamorado de Hi-fen, Wu Chang-kun odió a Hi-fen aún más. Wu Shuewi es de la OCI, ¿cómo te atreves, un niño pobre que vende verduras, a meterte con ella? Wu Chang-kun se rió fríamente en su corazón. El rostro de Hi-fen no tenía expresión, solo miró a las tres personas de Wu Chang-kun con indiferencia, pero en su corazón, ya había sentenciado a muerte a las tres personas de Wu Chang-kun. Se puso de pie y le preguntó al dueño del puesto. Jefe, ¿dónde puedo resolver la piedra? El efectivo en la mano de Hi-fen era solo de más de 60,000, y no podía permitirse comprar piedras originales un poco más grandes, por lo que tuvo que deconstruir la piedra primero e intercambiar la jadeíta en esta piedra por efectivo para poder comprar más del original. Piedras. Ese jefe señaló detrás de Hi-fen, mira, en la entrada de ese almacén, hay una máquina de resolución de piedras allí mismo, pero si no compraste las piedras en bruto del puesto de ese jefe, debes pagar por la resolución de piedras. Hi-fen sonrió levemente y se dio la vuelta para caminar. Jaja, vamos, sigamos su ejemplo y veamos qué puede desentrañar ese pobre chico. Wu Chang-kun se rió con arrogancia, rodeó con un brazo a Wu Shueqin, le dio una palmada en las nalgas con su gran mano y la siguió con una carcajada. Debido a que la feria acababa de comenzar no hace mucho, todos todavía estaban ocupados comprando, por lo que había muy pocas personas en el lugar de resolución de piedras, y Hi-fen pagó directamente cuando llegó y comenzó a resolver las piedras. Resolviendo piedras. El dueño del puesto gritó fuerte y mucha gente se reunió de inmediato, ya que era la primera vez que se removían las piedras en esta feria y todos querían tener suerte. Por supuesto, también hubo algunas personas que solo estaban viendo la diversión, sin atreverse a hacer una compra ellos mismos, pero ver a otros resolver las piedras fue una excelente manera de emocionarse. El último grupo de personas son los que están en el negocio de la jadeíta y el jade. Cada vez que hay una feria de jadeíta, es un buen momento para que compren materias primas. Especialmente en los últimos años cuando el jadeíta extremadamente fino se está volviendo cada vez más escaso, estas joyas o comerciantes de jadeíta se han vuelto más activos en asistir a tales ferias, e incluso algunas empresas con una mayor demanda están involucradas directamente en el juego de las piedras. ¿Eh? ¿Es él? Una voz baja de sorpresa resonó entre la multitud. La dueña de la voz, una mujer encantadora e incomparable, era la antigua presidenta de una empresa de joyería que una vez se había cruzado con Hi-fen, Qin Shujie. Al lado de Qin Shujie todavía estaba el viejo Ang sin sonreír. Al ver que la persona que se preparaba para resolver las piedras era en realidad Hi-fen, una mirada de sorpresa cruzó por los hermosos ojos de Qin Shujie, de hecho no esperaba que Hi-fen participara en este tipo de actividad de juego de piedras. En un breve momento, la multitud se reunió alrededor, y Qin Shujie y Old Wang también miraron a Hi-fen. Algunos comerciantes de jadeíta incluso decidieron que si salía un jadeíta, definitivamente lo comprarían en sus manos. Si esperas hasta que sea demasiado tarde, tendrás que pagar mucho más. Sin embargo, cuando estas personas vieron la piedra original en la mano de Hi-fen, inmediatamente revelaron una mirada decepcionada. Esta no era una piedra en bruto, era claramente una piedra de desecho. Además, también era una piedra de desecho que casi no tenía capacidad de ensamblaje en absoluto. Tenía solo el tamaño de un puño, y todavía era una piedra desperdiciada, por lo que la posibilidad de que saliera una jadeíta no era ni una entre 10.000. Una vez que la vieron, la mayoría de la gente perdió el interés, pero como era la primera piedra que se resolvió hoy, la mayoría no se fue a pesar de su decepción. Jaja, este pobre chico que vende verduras es realmente ignorante. Frente a tanta gente, Wu Shueqin ridiculizó sin escatimar ningún esfuerzo.
Gastando $500, comprando una piedra de desecho y aún teniendo este problema, realmente cualquiera quiere involucrarse en el negocio de la joyería de Jadeita. Hermana, no digas más, lastimará el orgullo de la gente. Ushuahui estaba persuadiendo desde un lado, de hecho, fueron sus palabras las que fueron más sarcásticas, solo más sutiles. Qin Shujie, que estaba de pie entre la multitud, frunció el ceño ligeramente y miró en la dirección donde estaba Ushue Qin, obviamente un poco disgustado. Sin embargo, Hi-Fen no se vio afectado en lo más mínimo, su rostro permaneció tranquilo, y solo después de preguntarle al dueño del puesto sobre el uso de la máquina de resolución de piedras, fijó la piedra en bruto en su mano. Después de encender la máquina y cortar ligeramente una pequeña pieza, Hi-Fen se detuvo. La piedra en bruto ya era muy pequeña, por lo que sería muy peligroso usar una máquina cortadora, de hecho, Hi-Fen solo buscaba velocidad. Luego, Hi-Fen comenzó a levantar la muela y la pulió, y todos sacudieron levemente la cabeza, sin tener la intención de mirar más. Jaja, si esta piedra de desecho todavía puede producir jadeíta, me la comeré. Wu Chang-kun se rió a carcajadas, pero dijo lo que estaba en la mente de todos. Eso es lo que dijiste, oh. Hi-Fen de repente levantó la cabeza y le dio una mirada fría, mientras que la pequeña máquina pulidora en su mano de repente se puso en marcha Zizi. Después de unos segundos, Hi-Fen se detuvo, tomó el agua clara a su lado y la vertió sobre la piedra cruda que tenía en la mano. Fuera, es verde. El dueño del puesto fue el primero en ver el cambio en la piedra original en la mano de Hi-Fen, e inmediatamente perdió la voz y exclamó. ¿Qué? La apuesta ha aumentado. Todos estaban incrédulos cuando escucharon esto. ¿Qué broma? ¿Cómo se podía apostar ese tipo de piedra de desecho? Sin embargo, cuando los ojos de la multitud aterrizaron en la piedra original en la mano de Hi-Fen, instantáneamente entrecerraron los ojos y un destello de codicia brilló en los ojos de todos. En la piedra original en la mano de Hi-Fen, un cristal y un color verde suave que hizo que los corazones de las personas latieran violentamente y los deslumbraran. Gracias a todos por suscribirse al canal y no olvides dejar tus comentarios.